Bueno, bienvenidos a la clase 25. El tema de hoy y probablemente de esta semana es reacción de radiación, que como vamos a ver es un tema que se las trae. Así que bueno, cambiamos la portada, nos fuimos a Bob Chairs en vez de Farside y empezamos. Bueno, esto ya habíamos dicho algo, ¿no? O sea, venimos ya hace varias clases que venimos hablando de problemas de radiación. En el caso no relativista está la fórmula de Larmor, la energía, la potencia total radiada por una partícula, promediando, sumando sobre todas las direcciones, va como el cuadrado de la aceleración. Esto quiere decir que hay energía que se está yendo y esa energía tiene que salir de algún lado. Lo obvio es que sale de la propia energía de la partícula y eso de alguna forma tiene que afectar su movimiento. Entonces hicimos la cuentita clásica del colapso de una órbita kepleriana, pero para la interacción electromagnética. En la órbita kepleriana también colapsa la gravitatoria, pero tarda mucho más porque la interacción gravitatoria es muchísimo más débil. El caso es que habíamos calculado entonces que una órbita típica de un modelo tipo Bohr colapsaba en un tiempo ridículamente chico, del orden de 10 a la menos 11 segundos. O sea que eso es algo que está razonablemente claro. El electromagnetismo conserva la energía total de los campos y de las cargas en los campos se conserva, por lo tanto, si los campos se están llevando energía al infinito, esa energía tiene que salir de algún lado. El problema de la reacción de radiación está precisamente en ver cómo esa energía y también momento angular que se está llevando la radiación afecta el movimiento de las cargas. Otra manifestación del mismo problema ocurre en una antena, cuando uno trata de modelar, o sea, una antena en algún lugar tiene dos terminales por los cuales se está inyectando corriente y por lo tanto hay una corriente en los terminales y hay una diferencia de potencial entre los terminales y eso quiere decir que uno puede hacer un circuito equivalente. Cuando uno va a hacer el circuito equivalente, tiene que tener en cuenta la potencia que está siendo radiada y eso aparece en el circuito equivalente como una resistencia. O sea, en el caso de antenas, los ingenieros no tienen absolutamente ninguna duda. En el circuito equivalente aparece una resistencia que da cuenta de la potencia que se está disipando. La antena está hecha de metal, los metales tienen alguna resistencia finita, esa resistencia también está en el circuito equivalente y además hay una resistencia que simplemente describe la potencia que se está enviando al infinito. Y eso está claro, y acá hay un artículo cortito que se puede bajar, está en línea, que cuenta un poco la historia de este concepto y la relación entre esta resistencia de radiación que uno incluye cuando quiere modelar el circuito equivalente de una antena, cómo se conecta este concepto con el concepto más microscópico de la fuerza de reacción de radiación, en que estamos viendo cómo se modificaría la dinámica ya no de toda una antena, sino de una única carga sujeta a un campo electromagnético irradiando en el campo. Entonces, el objetivo entonces es eso, cómo modificar las ecuaciones de movimiento de una partícula sometida a un campo electromagnético para dar cuenta de la reacción, de la retroacción
de los campos radiados por la misma partícula y en consecuencia de la pérdida de energía y momento angular por parte de la partícula. Y el nombre ineludible en este tema, el que empezó con toda esta discusión, Henrik Lorentz, antes de la relatividad, más o menos para el 1900, entonces fue un tema extremadamente hot desde principios, fines del siglo XIX, poquitos años antes de 1900, y como vamos a ver, sigue siendo todavía un tema de investigación. Pero que el que estableció los parámetros para la discusión fue Lorentz, el Lorentz con T, que por esta época, desde principios del siglo XX hasta su fallecimiento, fue claramente reconocido como el físico más grande de Europa. O sea, Lorentz era algo así como un emperador de la física, era la persona a la que todo el mundo acudía cuando había que zanjar una discusión o había un punto extremadamente sutil que había que terminar de aclarar. Y además, aparentemente una bellísima persona. Hay, en una época en que las disputas por prioridad estaban a la orden del día y el tío Alberto no era, tampoco era inocente en ese tipo de disputas, Lorenz era un tipo que se tomaba, hacía esfuerzos especiales para rastrear ideas que se le habían ocurrido a él, ver si se le habían ocurrido a alguien y citarlo adecuadamente. Y así salió la contracción de Lorentz Fitzgerald. O sea, es cierto que Fitzgerald había tenido la idea de la contracción, pero nunca lo había publicado, lo había comentado solamente a algunos amigos. Y de todas formas, cuando Lorentz, que volvió a descubrir la contracción, analizando la experiencia de Michelson y Morley, se enteró que Fitzgerald había tenido alguna idea parecida, igual le dio el crédito a Fitzgerald, y por eso nosotros ahora hablamos de la contracción de Lorentz-Fitzgerald. En realidad, Lorentz lo había descubierto él, hubiera estado perfectamente de acuerdo con los usos y costumbres si no hubiera mencionado a nadie, simplemente lo hubiera publicado como una idea propia. Pero bueno, entonces, homenaje a Henry Lorentz, una figura realmente peculiar y un tipo de una capacidad analítica realmente única. La pregunta es esa, ¿cómo hay que modificar la ecuación de movimiento de una partícula para dar cuenta de la retroacción de los campos que están siendo emitidos por la propia partícula? O sea, el tema, toda la complicación, estudiar el movimiento de una partícula en un campo externo, eso es fácil. La fuerza de Lorentz, chao, se acabó, es eso. Acá el problema es que estamos tratando de ver cuál es el autocampo, o sea, cuál es la acción sobre la partícula del campo emitido por la propia partícula. Y apenas uno escucha que va a estudiar el autocampo, uno se pone en guardia, porque siempre uno saca el autocampo, siempre uno tiene un conjunto de partículas cuando va a calcular la fuerza sobre una partícula, suma los campos producidos por todas las otras, pero no por sí misma. O sea, en general uno dice, no, el autocampo no existe, porque una partícula aislada, que entonces quiere decir que una partícula aislada se acelera bajo la acción de su propio campo. Es un concepto al que uno le tiene desconfianza y ese es precisamente el concepto con el que tenemos que lidiar esta semana. ¿Cómo es la interacción de la partícula con los campos que ella misma está emitiendo?
Y bueno, como siguiendo una idea de Planck, vamos a empezar analizando qué pasa en el caso de un oscilador. Nosotros esto lo vimos en la clase 23, acoplamos un oscilador con un campo externo, le pusimos un término de amortiguamiento para que el sistema pueda llegar a algún tipo de equilibrio, si no simplemente el oscilador absorbe energía indefinidamente. En estas condiciones, el oscilador absorbe una fracción de la energía que incide sobre él, pero también dispersa parte de esa energía. Y cuando uno pone la condición de sentido común, que la energía dispersada no es más que no puede ser más que la energía absorbida, o sea, uno dice, bueno, la energía que el oscilador absorbe, una parte se disipará en calor, otra parte se vuelve a emitir, no puede emitir más de lo que absorbió. Eso terminaba dando una cota para la fricción. La constante de fricción no podía ser más chica que esta cantidad. Y entonces el modelo mínimo, que en realidad creo que lo propone Planck, es suponer el hecho de que la partícula tiene una carga, le aparece efectivamente una fricción con este coeficiente que es además de cualquier otro tipo de fricción. O sea, si la partícula no hubiera tenido ningún tipo de fricción, entonces, por el solo hecho de estar cargada, tiene esta fricción. Nunca va a tener menos que esto. Cuando uno escribe la ecuación que resulta, ¿no? Reemplaza gamma en la ecuación 3, la reemplaza por el gamma de la ecuación 4, le queda una x multiplicada por frecuencia al cubo. Cuando uno vuelve a dominio tiempo, esa frecuencia al cubo quiere decir haber derivado 3 veces. Y entonces, la misma ecuación, ahora en dominio tiempo, está dada por la ecuación 5. Y como vemos, después de que tanto nos han machacado en mecánica que la ecuación de movimiento tenía que ser de segundo orden respecto del tiempo, porque así se satisfacía el principio de causalidad, de que la trayectoria estaba determinada por la posición y la velocidad en t igual a 0, vemos que alegremente nos encontramos con una ecuación que es de tercer orden, y por lo tanto para determinar una solución necesitamos la posición, la velocidad y la aceleración en t igual a 0. Y también vemos que tomar el límite cuando gamma tiende a 0 de esta ecuación no es trivial. Eso es un problema de perturbaciones singulares, porque estamos matando precisamente al término que tiene el número más alto de derivadas. El problema de tomar el límite cuando gamma tiende a 0 en esta ecuación conceptualmente es similar al problema de tomar h barra tendiendo a 0 en la ecuación de Schrödinger. No está matando el término que tiene más derivadas, del h cuadrado por la derivada segunda respecto de x dos veces de la ecuación de Schrödinger. Y eso cambia completamente el carácter matemático de la ecuación, por lo cual es un límite. Esos límites siempre son complicados y hay que tratarlos con mucho cuidado, y a lo largo de esta semana vamos a tener amplios ejemplos de cómo se puede llegar a complicar la matemática de una ecuación de este tipo. Pero bueno, esto fue la propuesta de Lorentz, Planck,
también Poincaré, también Max Abraham. Nosotros nos encontramos ya con Max Abraham en el contexto de la polémica entre Abraham y Minkowski acerca de cómo había que escribir el tensor de energía e impulso de un campo electromagnético en un medio material, o sea, cómo era el flujo de impulso del campo electromagnético en un medio material. Si quieren enterarse en la historia, otro artículo de la misma persona que había citado antes sobre la historia de la reacción de radiación, también se puede bajar, de acá tienen el URL. Así que esta es la propuesta, y la propuesta realmente es extremadamente razonable, porque, bueno, si yo simplemente este término lo paso al otro lado, es una fuerza, y puedo calcular cuál es la potencia realizada por esta fuerza, ¿no? O el trabajo. Supongamos que nuestra carga está haciendo algún tipo de movimiento periódico, bueno, puedo calcular cuál es el trabajo realizado por esta fuerza a lo largo de un periodo, como siempre, la potencia es fuerza por velocidad y el trabajo va a ser la integral de la potencia en el tiempo, que si yo simplemente simplifico estos de t, el trabajo es fuerza por desplazamiento, o sea, la ecuación 7 es perfectamente normal. Hago una integral por partes, veo que el trabajo es definido negativo. Acá estoy usando el circulito. O sea, estoy asumiendo que a pesar de la existencia de este amortiguamiento, la partícula sigue realizando algún tipo de movimiento periódico, por lo cual yo puedo integrar por partes y no me aparece ningún término de superficie, porque estoy asumiendo que la órbita es periódica. El caso es que bajo esa hipótesis, entonces, puedo integrar por partes y me queda esta expresión, y acá me queda una aceleración al cuadrado. O esto se empieza a parecer a la fórmula del árbol. Y cuando me fijo quién era este coeficiente, 12 cuadrado sobre 3c cubo, me doy cuenta que esto es exactamente la fórmula del árbol. O sea que la fuerza que acá hemos introducido simplemente con el criterio de que la partícula no pueda emitir más energía que la que está absorbiendo, en realidad, bajo esta ecuación, como el único término disipativo que hay es el de origen electromagnético, esta partícula estaría dispersando toda la energía que está absorbiendo. A partir de ahí, encontramos la fórmula del árbol, porque W es exactamente la fórmula con la que empezamos esta aceleración al cuadrado, ¿no? La derivada segunda de x respecto de t dos veces, esto es a, y está al cuadrado, no tiene que ser la fórmula del árbol. Así que resolvimos el problema. Agregar este término viscoso a la ecuación de movimiento efectivamente da cuenta adecuadamente de la interacción con el campo electromagnético, en particular de la pérdida de energía de la partícula con el campo electromagnético, y como vamos a ver probablemente el miércoles, también pérdida de momento angular. ¿Está bien? ¿Estamos todos contentos? ¿Resolvimos el problema? ¿Nos podemos tomar un recreo de 1 hora y 45 hasta que empiece la práctica? ¿Qué les parece? ¿Tan fácil es? Bien, sospechoso, sí. Efectivamente, no es tan fácil. Porque, ojo, esto es cierto, ¿eh? Este término disipativo da cuenta de la disipación de energía según la fórmula del árbol.
la cuenta que está hecha acá es perfectamente correcta. El único término, la única parte que uno podría discutir es haber tirado los términos de superficie. Es la única cosa, pero mientras realmente la partícula está haciendo un movimiento periódico, este resultado está escrito en piedra, no hay absolutamente ninguna duda. ¿Cuál es el problema? ¿No? Efectivamente hay problemas, y acá vemos al pingüino Opus tratando de entender las complejidades de lo que se llama la ecuación de Adam-Lorentz, que es la ecuación con este término disipativo. Bueno, una forma de darnos cuenta de cuáles son los problemas es, bueno, supongamos que no lo acoplo a un campo eléctrico. ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Cómo son las trayectorias de este oscilador cuando no está acoplado a nadie? Cuando lo dejo oscilar libremente. Y entonces hago lo de siempre, propongo una solución E a la lambda t. Es razonable porque finalmente la ecuación estoy poniendo el lado derecho, lo estoy poniendo igual a 0, y es una ecuación ordinaria con coeficientes que no dependen del tiempo, o sea que está bien, la teoría de ecuaciones diferenciales me dice que las soluciones homogéneas de esta ecuación son efectivamente del tipo e a la lambda t, porque si yo tengo una solución y desplazo el origen de tiempo, sigo teniendo una solución, porque los coeficientes no dependen explícitamente del tiempo. Por lo cual, si yo tengo un cierto conjunto de soluciones independientes, agarro una de esas soluciones, f de t más tau tiene que ser una combinación lineal de todas las otras soluciones, y eligiendo bien el sistema de soluciones que estoy usando, puedo lograr que f de t más tau sea proporcional a la misma f de t, por lo cual f tiene que ser una exponencial. O sea que más allá de que no sabemos muy bien con qué clase de animal nos estamos metiendo, es cierto que las soluciones, las oscilaciones libres, van a ser de esta pinta. Detalle, acá estoy poniendo un lambda que en principio puede ser complejo. Nosotros a una oscilación armónica la hubiéramos escrito como E a la menos I omega t. O sea que lo que ordinariamente llamaríamos frecuencia es I por lambda, no lo que acá estoy llamando lambda. Pero en principio lambda es un número complejo. Lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar esto en la ecuación del Abraham-Lorentz. Simplemente derivar respecto del tiempo es simplemente bajar un lambda. Entonces, acá estaba el término con gamma y 3 derivadas, me queda gamma lambda cubo. Dividí todo por gamma para que acá me quede un coeficiente 1, y me queda esta ecuación cúbica, que uno no tiene una formulita cerrada. En realidad hay una fórmula cerrada para resolver ecuaciones cúbicas, y uno lo resuelve y llega a que las raíces son estas, parametrizadas por este parámetro chi que está dado por la ecuación 11. Yo subí, junto con el borrador del PDF que estamos viendo, yo subí al Classroom otro archivo que tiene los detalles de las cuentas. O sea, no me voy a poner a resolver una cúbica acá, pero si no saben resolver una cúbica, en ese archivo está hecho con detalle cómo se llega a que las raíces de esta cúbica son precisamente las de la ecuación 10.
Y lo que es importante para nosotros es que de las tres raíces, una necesariamente es real y positiva, porque el coseno hiperbólico de un número, esto es un número real, el coseno hiperbólico de un número real siempre es un número mayor o igual que 1. Y puesto acá un número real y positivo, eso implica una solución que está divergiendo, una solución explosiva, está divergiendo de manera, está creciendo de una manera exponencial. Por lo tanto, lo que vemos es, las otras soluciones se portan bien, tienen una parte imaginaria que puesta acá nos va a dar una oscilación, y la parte real, precisamente el coseno hiperbólico de un número real siempre es mayor o igual que 1, o sea que la parte real de las otras dos soluciones es no positiva, o sea que las soluciones lambda más, lambda menos representan oscilaciones amortiguadas, que es lo que uno esperaba que hiciera el sistema. O sea, como las órbitas de Bohr, uno esperaba que la partícula siguiera girando simplemente con una energía cada vez más chica. Eso es precisamente lo que describen las dos soluciones, las dos raíces lambda más, lambda menos. Hay oscilación porque tiene una parte imaginaria no trivial y está amortiguada porque la parte real es negativa. Pero el problema es que está la tercera solución, que no solamente es real, sino que, como vamos a ver, es muy grande. O sea, no solamente tenemos una solución que está creciendo exponencialmente, sino que está creciendo muy rápido exponencialmente. La vida media de esta exponencial es extremadamente corta. Eh, Voy a insistir en por qué no es aceptable que la dinámica de la partícula tenga esta raíz definida positiva. O sea, y para ver eso, lo que vamos a ver es cómo sería la respuesta a un escalón de este sistema. O sea, acá estamos estudiando las soluciones libres. ¿Qué pasa si yo acá pongo una Heaviside? O sea, yo enciendo una fuerza constante, pero la enciendo en T igual a 0. ¿Y cómo responde este oscilador a esa excitación dada por un escalón? La respuesta a un escalón, aquí hay una pregunta, ahora voy a ir a la pregunta. La respuesta a un escalón es una forma típica de testear un circuito, ¿no? Uno le pone un escalón de diferencia de potencial y ve qué pasa con la corriente. Acá hay una pregunta, ¿por qué la ecuación 11 es el coseno hiperbólico de 3chi? Tenés que ver el otro archivo, o sea, uno hace la cuenta y sale así. Es un milagro que uno pueda tener una parametrización de las raíces que sea tan sencilla y tan transparente como esta. Normalmente las cúbicas no se resuelven numéricamente. Pero en el otro archivo tenés absolutamente todo el detalle de la cuenta. ¿Está bien? Bueno, entonces, este gráfico, acá están graficadas las raíces que habíamos visto acá. Acá lo que está graficado es I por lambda. Entonces, un lambda real, esta es la solución que corresponde a lambda real. Mientras que estas son las dos soluciones que corresponden a las dos oscilaciones amortiguadas. Y como ven, no solo lambda 0 es real, sino que ni siquiera está cerca de 0. O sea, arranca en un valor que adimensional, o sea, adimensionalmente quiere decir que estoy usando unidades en que m sobre 3 gamma es igual a 1, pero bueno, eso es una elección de unidades.
arranca con el valor 3 y a medida que este factor chi se va haciendo más grande, se va, y se va cada vez más lejos. O sea que no solamente es positivo, lo cual es muy malo, sino que además es grande. Y eso es lo que hace que no sea un problema que uno pueda esconder fácilmente debajo de la alfombra. El significado de este gamma, cuando uno reemplaza, gamma termina siendo E cuadrado sobre mc cuadrado, que es una longitud, porque E cuadrado dividido, una longitud es una energía, y lo estoy dividiendo por energía en reposo de la partícula. O sea que todo esto es una longitud dividido C, porque en la fórmula hay un C al cubo, dividido C me da un tiempo. O sea que es el tiempo en que la luz atraviesa el radio clásico de la partícula, que es E cuadrado sobre mc cuadrado. Es el radio que tendría que tener la partícula para que su energía electrostática sea igual a su energía en reposo. Entonces, esta es una distancia muy chiquita y estoy midiendo cuánto tiempo tarda un rayo de luz en atravesar esa distancia. O sea, es el radio, el clásico de la partícula dividido 300.000 kilómetros por segundo. O sea que es muy, muy chiquito. En general, entonces, este lambda 0, que es la inversa de este tiempo, va a ser muchísimo más grande que la frecuencia natural del oscilador. En el tiempo que la partícula haría una oscilación con su frecuencia natural, este factor E a la lambda 0t ha crecido por un factor inmenso. Mientras que al revés, en las otras, las lambda más, lambda menos, el comportamiento es el que uno esperaba. O sea, este factor en general va a ser un factor chico, porque gamma sobre m es un tiempo muy chiquito. El problema con lambda 0 es que aparece al revés, aparece m sobre gamma. Y por eso este lambda 0 no es algo que sea fácilmente ignorable. Yendo entonces a la respuesta a un oscilador, le puse este m omega 0 cuadrado para que la solución particular de la ecuación 14 sea simplemente x igual a 1. ¿No? Uno pone x igual a 1, acá le queda m omega 0 cuadrado por 1, que es igual a m omega 0 cuadrado por 1 para t mayor que 0. La derivada segunda respecto del tiempo de 1 es 0, la derivada tercera respecto al tiempo de 1 es 0. O sea que la solución particular de esta ecuación, una vez que se ha encendido el escalón, es simplemente 1. Y a esa solución, al revés, para t negativo, la solución particular es 0. Y a esa solución particular hay que sumarle entonces la solución homogénea, que es una combinación lineal de las tres soluciones básicas que habíamos encontrado, las tres exponenciales, que como los que son linealmente independientes simplemente porque los exponentes son distintos. Del otro lado también tenemos a la solución particular, le tenemos que sumar una solución homogénea, con coeficientes que pueden ser distintos, y las condiciones de ligadura nos permiten combinar estos coeficientes. Son la continuidad de x punto y de la aceleración. No solo la continuidad del desplazamiento y de la velocidad, sino que también tenemos que pedir continuidad en la aceleración para que esta derivada tenga sentido, para que esta derivada no sea una delta en t igual a 0. O sea que la ecuación me impone que yo tengo que imponer estas tres condiciones de ligadura. Como tengo tres condiciones para 6 coeficientes, en realidad las ecuaciones de ligadura lo que me van a determinar son las diferencias entre estos coeficientes. Además, tengo que poner alguna condición de contorno. Normalmente,
uno pondría la condición de contorno causal. Uno diría que la solución para T negativo es idénticamente cero, A0 es cero, A más es cero, A menos es cero, y entonces las condiciones de ligadura me determinan quiénes son A0', A más' y A menos'. O sea, eso es lo que uno haría normalmente, pediría condiciones de contorno causales. Vamos a ver por qué acá eso es un problema. ¿Está bien? ¿Listos? Bueno, de vuelta, los detalles de las condiciones de ligadura están desarrollados en el archivo que subí al Classroom. Por ahora lo único que necesitamos saber es eso, que las condiciones de ligadura en realidad me dan tres ecuaciones para las diferencias, ¿no? A0' menos A0, A más' menos A más, A menos' menos A menos. Y resulta que cuando uno resuelve el sistema, las raíces las conocemos, así que el sistema se puede resolver, no se puede evitar que, perdón, no se puede evitar con condiciones de contorno causales, o sea, si A sub 0 es 0, A0' no puede ser 0. Nunca, no hay ninguna combinación de los parámetros que haga que A0' sea 0. Con lo cual, la solución es prácticamente imposible de graficar porque la divergencia exponencial es tan grande que en cualquier escala que uno hubiera esperado ver la oscilación, la, la divergencia exponencial tapa absolutamente todo. O sea, es como si fuera lo único que hay. Todas las otras dos soluciones son insignificantes comparadas con esta. O sea que lo que pretendía ser una pequeña corrección a la dinámica, simplemente teniendo en cuenta la pérdida de eh, energía debido a la emisión de radiación electromagnética, que se sabe, pues, por resultado experimental, que es un efecto débil. O sea, la órbita de Bohr colapsaba en 10 a la menos 11 segundos, pero en esos 10 a la menos 11 segundos daba millones de vueltas, alrededor de 10 a la 9 vueltas antes de terminar de colapsar. O sea que el efecto vuelta por vuelta realmente, efectivamente era muy débil. Acá vemos que no solamente no es débil para nada, sino que de hecho al revés, podríamos tirar el resto de la ecuación, quedarnos solamente con este término, con esta solución, y sería exactamente lo mismo. O sea que estaríamos demostrando que cualquier sistema que involucre partículas cargadas es inherente e irresolublemente inestable. Cosa que, bueno, obviamente no es algo que uno vaya a aceptar fácilmente. Bueno, uno podría decir, está bien, yo le impuse la condición de contorno que el A sub 0 valía 0, ¿no? Le puse la condición de contorno que no tenía la exponencial antes que se encendiera el escalón. En realidad, esta exponencial no me molesta mucho cuando t es negativo, porque cuando t es negativo, precisamente la exponencial esta es un e a la menos lambda 0 módulo de t, y mueve bastante rápido, porque lambda 0 es grande. Entonces, bueno, si a mí si el que me molesta es a 0', ¿por qué no hago al revés? En vez de poner la condición de contorno en el pasado, les pido que A más y A menos sean 0 en el pasado, pero que A0' sea 0 en el futuro. O sea, le pongo una condición de contorno mixta, parte en el pasado, parte en el futuro. Y eso me da
Bueno, eso me soluciona este problema por definición, porque le estoy imponiendo que el coeficiente enfrente de la exponencial real sea cero, lo impongo, y eso me da efectivamente una solución que se parece a lo que uno espera, una oscilación amortiguada. Pero cuando uno mira este gráfico en detalle, se da cuenta de la pistola humeante, porque por lo mismo que, o sea, perdón, la ecuación de ligadura me dice que la diferencia entre A0 y A0' no puede ser cero. Entonces, si yo le pedía a A0 que fuera cero, A0' tenía que ser distinta de cero. Y si yo le pido a A0' que sea distinta de cero, A0 no puede ser cero. Por lo cual ya tengo una solución que ya es distinta de cero en t negativos, cuando el escalón se va a encender en t igual a cero. O sea, tengo una solución acausal. Como que la partícula sabe que uno va a encender el escalón y empieza a moverse cuando todavía no estaba siendo sometida a ninguna fuerza externa. Entonces ya se va preparando, ataca el escalón con impulso y después sí oscila, convergiendo suavemente a la solución como quedaba. Pero claramente este comportamiento acausal, si bien por lo mismo que esta exponencial mueve muy rápidamente, o sea que este tiempo en el cual la exponencial tiene un comportamiento acausal, de vuelta es el tiempo que tarda la luz en atravesar el radio clásico de la partícula. O sea que, bueno, eventualmente uno podría decir, bueno, vivo con esto. O sea, la ecuación claramente es inconsistente, pero es inconsistente en escalas de tiempo, donde directamente la física clásica es inconsistente. Por lo tanto, no me preocupo y espero que en algún momento alguien venga, cuantifique todo y me arregle el problema. Eso, bueno, eso era una opción. De hecho, hubiera funcionado. Pero, bueno, a uno le queda la duda, o sea, esto no tiene ningún sentido. Precisamente porque el electromagnetismo conserva la energía. Entonces, yo tengo un sistema de cargas, lo dejo interactuar con el campo electromagnético según las ecuaciones de Maxwell. No hay forma de que eso me dé lugar a una solución divergente de este tipo. Porque esto está yendo cada vez más rápido, tiene cada vez más energía. Entonces, es al revés, bueno, que el campo le está proveyendo energía a la partícula, pero ¿hasta cuándo? Hasta que la energía del campo se haga negativa. No, no puede ser. Y no hay forma de que las ecuaciones de Maxwell acopladas a la mecánica de la partícula realmente haya dado origen a esto. O sea, claramente este argumento, del argumento que nos llevó a incluir esta fuerza de amortiguación, que es consistente con la ecuación del Larmor, eso es innegable, es consistente con la ecuación del Larmor, pero esto tiene que estar mal. O sea, esto no es lo que sale de las ecuaciones de Maxwell. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué es lo que sale de las ecuaciones de Maxwell? Esto no puede ser. Entonces, ¿cuál es la fuerza de reacción de radiación que uno encuentra si hace la deducción correctamente a partir de acoplar la ecuación mecánica de la partícula sometida al campo electromagnético
acoplada con las ecuaciones de Maxwell, tomando como fuente la corriente generada por la propia partícula. O sea, de vuelta, ¿cuál es la ecuación que uno obtiene si realmente calcula correctamente el autocampo de la partícula? ¿Y cuál es el problema ahí? El problema que se enfrentaron Lorentz y Abraham, que estamos hablando de la partícula que está interactuando con un campo en el lugar en el que está la partícula, o sea, el campo emitido por la partícula en el lugar en el que está la partícula. Porque una vez que la partícula emite el fotón se va a la velocidad de la luz y nunca más va a volver a interactuar con esta partícula. O sea, el fotón se va y la partícula nunca lo va a volver a alcanzar. El único lugar en que la partícula está interactuando con su autocampo es en el momento preciso en que lo está emitiendo. Acá están Lorentz y Abraham tratando de identificar el momento preciso en el que la partícula interactúa con su propio campo. Si queremos entender este problema, tenemos que entender qué es lo que está pasando en el momento preciso en el que la partícula emite la radiación. Así que eso es lo que viene ahora. Lo que vamos a ver ahora es cómo resolvieron, o sea, este problema no se puede resolver porque los campos ya se ven en el propio potencial coulombiano. El campo coulombiano no está definido en la posición de la partícula. Y eso es cierto también para los campos de radiación. O sea que este problema así planteado no tiene solución. Lo que hicieron Lorentz y Abraham fue decir, bueno, supongamos que la partícula no es un punto, que es o un sistema de partículas o una estructura con un tamaño finito, con algún tipo de distribución de carga. Entonces yo ahí puedo evitar el problema del autocampo, porque estudio el campo sobre una carga producido por las otras cargas en la distribución. Ya no es más un autocampo. Y sumo, calculo la fuerza sobre cada una de las cargas, sumo sobre todas las cargas y tomo algún paso al límite que me convierta eso en algo que macroscópicamente yo percibo como una partícula puntual. O sea, todo lo que vimos hasta ahora nos lleva a la conclusión de que simplemente meter una fuerza con el único criterio de que realiza un trabajo equivalente a la pérdida de energía por radiación, no es suficiente para determinar una dinámica razonable para la partícula interactuando con el campo electromagnético. Pero el problema de acoplar las ecuaciones de Maxwell a una partícula puntual no está bien definido, porque no están bien definidos los campos en la posición de esta partícula. Entonces, la estrategia que adoptaron Lorentz y Abraham fue no empezar por una partícula puntual, empezar con una partícula con una extensión finita y después ver si era posible tomar el límite cuando la extensión de la partícula tendía a cero. O sea que lo que nosotros vamos a ver ahora entonces es el modelo de una partícula de extensión finita acoplado a su propio campo electromagnético. ¿Está bien? Esa es la propuesta. ¿Se entendió? Es el problema que queremos ver. Bueno, bárbaro.
¿Les parece que hagamos el recreo entonces y después arrancamos con el modelo de Lorenz y Abraham? Bueno, entonces seguimos 10:15. Bueno, entonces, lo que habíamos visto era que la estrategia era eludir el problema del autocampo, estudiar la fuerza sobre una distribución finita de cargas, que ya sea una carga continua con una densidad suave o un conjunto discreto de cargas. La idea es precisamente evaluar si es el caso de una distribución continua de cargas, que es el que vamos a ver. Evaluar entonces la fuerza sobre un elemento de carga, de tal manera que no haya autocampo, porque si yo tengo un elemento de carga de tamaño diferencial de x, el autocampo iría como 1 sobre diferencial de x al cuadrado, pero la carga va como diferencial de x al cubo, por lo tanto en el límite en que diferencial de x tiende a 0, no hay autocampo. Si estoy considerando una distribución discreta de cargas, simplemente sumo los campos producidos por todas las otras cargas y excluyo explícitamente al autocampo. O sea, la idea es plantear un problema en el que no haya autocampo, pero de todas formas después encontrar la fuerza neta sobre toda la estructura y ver si hay algún paso al límite que tenga sentido, que me devuelva, que me convierta la estructura en algo que uno percibiría macroscópicamente como una partícula puntual. Así que esa es la estrategia de Abraham y Lorenz. La idea entonces para una distribución de cargas razonablemente simple, encontrar los campos en cada punto y después encontrar la fuerza neta sobre la distribución sumando la fuerza sobre cada elemento de carga. Y bueno, ya que antes había homenajeado a Lorenz, el otro gran científico de este periodo, Henri Poincaré, que este era el emperador de la matemática y de la física en Francia. Lorenz venía de un país mucho más chiquito, Lorenz era holandés, pero tenía un prestigio pan-europeo. Bueno, Poincaré también, pero fundamentalmente Poincaré era el académico francés. Bueno, así que con esto arrancamos el modelo de Abraham y Lorenz. ¿También? ¿Estamos todos listos? Bien. No vamos a hacer el modelo más general. Vamos a hacer una serie de simplificaciones. Y básicamente yo lo que voy a ir viendo son los pasos en el argumento. Hay detalles que los voy a dejar para el apunte, este reaction.pdf que subí a la web. La primera simplificación es que vamos a considerar una estructura rígida. O sea, la estructura tiene un punto que podría ser el centro de masa y simplemente se mueve, las posiciones relativas de cualquier punto de la estructura respecto de este punto medio permanecen constantes. O sea, se mueve, ni siquiera se mueve como un cuerpo rígido, porque ni siquiera la vamos a dejar rotar. O sea, se mueve como un cuerpo rígido, pero además sin rotación. Con lo cual, si yo digo dónde está este centro y cuál es la velocidad con la que se mueve el centro, ya digo
todo acerca de cómo es la estructura en ese momento y cómo son las corrientes en ese momento, porque todos los puntos de la estructura se mueven todos con la velocidad v. Es obvio que la ecuación 16 no es consistente con la teoría de relatividad. En la teoría de relatividad no puede haber un cuerpo rígido perfecto porque la velocidad del sonido en un cuerpo rígido es infinita. O sea que claramente esto no va a ser un argumento relativista consistente. Se puede mejorar, se puede decir, bueno, la ecuación 16 vale en el referencial en el que este punto X está instantáneamente en reposo. Entonces, en cualquier otro referencial yo voy a ver a la estructura deformada, voy a ver la contracción de Lorentz en la dirección de la velocidad, por lo cual voy a ver algo si la estructura en el referencial en reposo tenía simetría esférica, en el referencial del laboratorio va a ser algo más parecido a un elipsoide, se llama elipsoide de Heaviside. Eso da algo que se acerca un poquito más a una teoría, un modelo relativista consistente, pero en aras de hacer algo que se entienda, nosotros vamos a hacer la opción más sencilla. Esto no nos va a traer problemas, o sea, hay otros problemas mucho más graves antes de llegar al problema de la inconsistencia de esta hipótesis con la teoría de la relatividad. Así que esto es el primer paso en el argumento. La distribución de cargas la pensamos como una distribución rígida que queda completamente determinada si yo doy la posición de este centro y la velocidad con la que se está desplazando este centro de carga. Y de hecho vamos, no inmediatamente, pero en algún momento voy a asumir que la distribución de carga tiene simetría esférica alrededor de este punto para simplificar un poco las fórmulas, para que poder convertir fórmulas tensoriales en fórmulas escalares. O sea, el primer paso es suponer que la distribución de cargas es una distribución rígida. La función, entonces, fíjense que esta función es una función dada de una vez y para siempre. Esta función tiene alguna transformada de Fourier. Yo voy a trabajar con transformadas de Fourier en el espacio y en el tiempo. Como no me interesa hacer un modelo relativista, las voy a mantener separadas. O sea, va a haber un D3K, que va a ser la transformada de Fourier en el espacio, y un omega, que va a ser la transformada de Fourier en el tiempo. Esta función ρ es una función puramente del espacio. O sea, adquiere una dependencia respecto del tiempo porque si yo pienso a este x grande como un parámetro, depende del tiempo. Pero la distribución ρ es una distribución dada una vez y para siempre. Va a tener una transformada de Fourier puramente espacial, que es este ρ sub k. Entonces, ρ de xt es la función ρ de x evaluada en el punto x chica menos x grande. Me interesa encontrar la parte lineal de la ecuación de movimientos. La ecuación de Abraham-Lorentz es lineal. Una derivada segunda, una derivada tercera y el término de la fuerza elástica, si es que esto es un oscilador. Para una partícula libre yo hubiera tenido solamente la derivada segunda y la derivada tercera. O sea, la ecuación de Abraham-Lorentz es lineal. A mí me interesa tratar de encontrar algo que sea como la ecuación de Abraham-Lorentz, un poquito más, de ser posible, que no viole causalidad. Entonces lo que voy a hacer es simplemente quedarme con esto. Voy a hacer una especie de aproximación dipolar. Voy a asumir que el desplazamiento de este centro de carga
respecto del origen nunca es muy grande, y entonces simplemente voy a dejar el E a la I cada X chica. X chica no necesariamente es un punto dentro de la distribución, es cualquier punto en el espacio. Entonces la densidad de carga en un punto X chica en el espacio, bueno, podría ser que en el punto X chica, en este momento, la densidad de carga sea cero. Efectivamente, si X chica está muy lejos, probablemente el ρ de X chica t sea cero. Bueno, no importa. La fórmula vale. O sea que X chica es un valor arbitrario. X grande, que es el centro de cargas, voy a suponer que es un valor que permanece chico. Y entonces voy a desarrollar la exponencial. Y ahora esto lo transformo Fourier respecto del tiempo. Obviamente hay una parte que no depende del tiempo, entonces su transformada de Fourier, la transformada de una constante es una delta, y hay otra parte que sí depende del tiempo a través de la trayectoria del centro de carga, y por lo tanto la transformada de Fourier me va a parecer la transformada de Fourier de la trayectoria del centro de carga. Y entonces obtengo la ecuación 17. O sea, esto es solamente los términos lineales en X grande en el primer renglón. Con la misma aproximación, la corriente es más fácil, porque la corriente es la densidad de carga por la velocidad. Pero precisamente estoy diciendo que todas las partículas se están moviendo con la misma velocidad. O sea que acá simplemente la velocidad es la velocidad del centro de carga. Y entonces ya tengo una expresión que es lineal en X, y por lo tanto dentro de la ρ puedo despreciar el X grande, o sea, puedo escribir simplemente X punto por ρ de X chica. Y entonces la transformada de Fourier es simplemente el producto, por un lado, la transformada de Fourier del X grande, por otro lado, la transformada de Fourier de la ρ, y tengo que tomar una derivada, ¿no? Porque es la velocidad, no es el X grande, y por eso me aparece un menos I omega. O sea que con esto ya tengo las transformadas de Fourier de la distribución de cargas y de la distribución de corrientes hasta términos lineales en el desplazamiento del centro de carga respecto del origen. Esto es el primer paso. El segundo paso es encontrar los potenciales. Y para eso, o sea, se habrán dado cuenta, si miraron el Jackson o el Landau, que no estoy siguiendo a ninguno de los dos. Si van a mirar el Jackson, traten de que sea la tercera edición. Porque este tema está hecho mucho más cuidado que en la tercera que en la segunda. Pero de todas formas yo no estoy siguiendo a ninguno de los dos. La idea es, estoy tratando de que nos podamos enfocar en lo que es peculiar de este problema. Y para eso estoy tratando de hacer una cuenta que sea lo más convencional posible. O sea que vamos a hacer la cuenta a la manera que veníamos tratando todos los problemas de radiación que venimos viendo desde que introdujimos la parte de relatividad. Simplemente voy a plantear las ecuaciones para el potencial escalar, para el potencial vector en el gauge de Lorentz, que termina siendo una consecuencia automática de la conservación de la carga, que a su vez está garantizada por la forma en que yo escribí la densidad de carga y la corriente. O sea, esta forma de haber escrito la densidad de corriente me garantiza la conservación de la carga, y entonces es consistente trabajar con el gauge de Lorentz. Y
el motivo por el cual me tomé el trabajo de transformar Fourier todo, tanto respecto del espacio como del tiempo, es que precisamente para resolver estas ecuaciones vamos a transformar Fourier en el espacio y en el tiempo, con lo cual las vamos a reducir a ecuaciones puramente algebraicas, involucrando la transformada de Fourier del potencial escalar, la transformada de Fourier del potencial vector, que para cada k y para cada omega es un vector, y del otro lado entonces está el vector de desplazamiento del centro de carga, mientras que el potencial escalar obviamente es un escalar, y acá aparece entonces el producto escalar del número de ondas con el desplazamiento, y el Gauge-Lorentz toma esta forma y se ve a simple vista. Si yo multiplico, para empezar acá voy a tener menos, bueno, para empezar, omega por delta de omega me va a dar 0. O sea que este término, desde el punto de vista de verificar que se satisface el Gauge-Lorentz, este término lo satisface. Omega por delta de omega automáticamente me da 0. O sea, tengo que ver que este por este me da lo mismo que este por este. Bueno, acá tengo menos i por menos i, acá tengo más i por menos i. O sea que los signos van a ser opuestos. Y efectivamente, si yo acá multiplico por omega, es el omega que acá ya tenía. Si a este le tomo producto escalar con k, me queda k escalar de x, que es el k escalar de x que tengo acá. O sea que efectivamente la tercera ecuación de la 21 es efectivamente una identidad. Y acá viene, esto es lo único importante en toda la discusión, y es el momento en que uno se garantiza el resultado, que es que vamos a resolver las ecuaciones de Maxwell con condiciones de contorno causales, lo cual quiere decir, donde decía omega, vamos a escribir omega más y epsilon. Y esto es algo que ya lo discutimos en la clase 11, o sea, allá no se escuchaba bien porque se escuchaban los rugidos de los tiranosaurios desde afuera, pero bueno, en aquella época, ¿no?, en el fondo de la caverna de Platón, nosotros estábamos discutiendo de cómo encontrar la función de Green para la ecuación de ondas con eh, condiciones de contorno causales, y lo que uno tiene que hacer es reemplazar omega por omega más i epsilon. O sea, básicamente está diciendo que la función de Green para frecuencia real es el límite cuando uno tiende al, al eje real por arriba en el plano complejo, es el límite entonces en esas condiciones de una función que no tiene singularidades en el semiplano superior del plano complejo, y eso garantiza la condición de causalidad. A partir de acá, como metimos la causalidad en el problema, si no nos equivocamos, no puede fallar. O sea, una teoría que es causal y que conserva la energía no puede llevar al resultado de estas soluciones divergentes que habíamos encontrado en la ecuación de Abraham y Minkowski. El único problema es no equivocarse. Si no nos equivocamos, está asegurado que la teoría al final va a ser causal y no va a tener soluciones divergentes, simplemente porque la teoría conserva la energía y es causal. ¿Está bien? ¿Hasta acá se viene entendiendo la estrategia? ¿Sí? Bueno, bárbaro.
Bueno, si tenemos los potenciales, obviamente, o sea, resolver esta ecuación es hacer este reemplazo y pasar de miembro, así que no lo voy a escribir. Pero teniendo los potenciales podemos encontrar los campos y usamos de vuelta, ¿no? Siguiendo el principio de normalidad. Landau no usa el gauge de Lorentz. Landau se inventa un gauge que sirve para resolver este problema y no se vuelve a usar nunca más. Yo prefiero seguir trabajando con el gauge de Lorentz, porque la idea es esta, ¿no? Vamos a tratar de hacer una cuenta que sea lo más normal que podamos. Vamos a esperar a que el problema nos exija hacer algo extraordinario. Y entonces, bueno, vamos a trabajar en el gauge de Lorentz, tenemos potencial escalar, tenemos potencial vector, el campo eléctrico está dado por la fórmula de siempre. El campo magnético no lo voy a calcular porque se ve que el campo magnético, como mucho, necesariamente va a ser lineal. O sea, el campo magnético va a depender del potencial vector. Y el potencial vector necesariamente es por lo menos lineal en X grande. Pero la fuerza magnética va a ser V por el campo magnético. O sea, en ese V ya hay otro X grande punto. O sea que el término magnético en la fuerza de Lorentz es por lo menos cuadrático en el X grande y entonces automáticamente está más allá de mi aproximación. O sea, yo solamente estoy mirando los términos lineales en X grande. O sea que el campo magnético ni siquiera lo voy a calcular. Y el campo eléctrico está dado por la fórmula de siempre. Cuando transformo Fourier, tomar gradiente es multiplicar por IK, derivar respecto del tiempo es multiplicar por menos I omega, los signos importan. Cuando reemplazo, me queda la fórmula 23. Entonces hay un término que no contiene al desplazamiento y hay dos términos que son lineales en el desplazamiento y obviamente no es obvio en esta fórmula, pero al haber adoptado la prescripción del I epsilon, como se la llama normalmente, nos garantizamos que la relación entre campo eléctrico y desplazamiento sea causal. Bueno, y ahora calculamos la fuerza. La fuerza sobre un elemento de carga, ρ por diferencial de volumen, es carga por campo. Y ahora, entonces, la fuerza total es simplemente integrar sobre toda la estructura la fuerza sobre cada elemento de carga. Y como estamos estudiando entonces los campos generados por las mismas cargas que están en la estructura, o sea, esto es la fuerza sobre una carga en la estructura generado por los campos de las mismas cargas en la estructura, y ahora voy a sumar sobre todas las cargas, es absolutamente obvio que esta fuerza neta me tiene que dar cero, porque es el principio de acción y reacción. Hasta los Peanuts conocen el principio de acción y reacción, ¿no? O sea, no puede haber fuerza neta, porque por cada fuerza, si la carga A le hace una fuerza a la carga B le hace una fuerza igual opuesta a la carga A. Cuando sumo todo, me da cero. ¿Ah? Conservación del impulso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los convencí de que no hay autocampo? Que de paso este dibujo de Schulz es de 1958, es vintage, fue todo un hallazgo. Bueno, no, lo lamento, pero la fuerza de Lorentz no es consistente con la tercera ley de Newton.
O sea que al menos no es obvio que la fuerza dé cero. Hay que calcularla. Típicamente lo que viola la tercera ley de Newton es la parte magnética, que acá no la estamos teniendo en cuenta, pero lo que sí estamos teniendo en cuenta es el efecto de retardación. O sea, estamos teniendo en cuenta, tengo la carga A y la carga B, y la luz tarda un cierto tiempo en ir de la carga A a la carga B. Entonces yo tengo la fuerza sobre A hecha por el campo emitido por cuando B estaba en el tiempo retardado. Y después la fuerza sobre B cuando A estaba en el tiempo retardado. Y esas dos fuerzas no tienen por qué ser iguales y opuestas. Precisamente la diferencia es el impulso que se lleva el campo electromagnético. O sea, el impulso se conserva, pero se conserva el impulso de todo el sistema. Carga A, carga B, campo electromagnético. Si solo estoy mirando carga A, carga B, entonces no hay motivo para que el impulso se conserve. En el caso, si las dos cargas están quietas, sí. Ahí hago la cuenta, la ley de Coulomb, y ahí me da que el impulso se conserva. Pero claro, si las cargas no están quietas, no están radiando. Si las cargas están radiando, precisamente como se está transfiriendo impulso al campo electromagnético, entonces la suma de las fuerzas podría no ser cero. Así que por esto, que en realidad lo vimos al principio de todo, estábamos viendo fuerza de Lorentz, si no lo ven haber visto en física 3, gracias a esto, al menos la cuenta hay que hacerla, ¿no? No es tan fácil, no podemos descartar de entrada que haya una fuerza neta sobre toda la configuración. Y bueno, y la forma de hacer la fuerza es usando las transformadas que tenemos, y efectivamente da un resultado no nulo que es lineal con la transformada de Fourier del desplazamiento con una función que acá, la fórmula 26, yo ya asumí que la distribución de carga tenía simetría esférica para que la integral esta quede un poquito más simple, si no quedan productos de componentes de K sub i, K sub j de este número de onda. Y lo importante es que sigue siendo consistente con la prescripción de causalidad, la prescripción del I epsilon. O sea que a esta altura podemos escribir la ecuación de movimiento linealizada para el vector de desplazamiento. Fíjense que la parte que contenía la delta de omega, esta es la parte independiente del tiempo, esencialmente esto del potencial coulombiano de la distribución. Es estático, es como si la distribución estuviera quietita con X grande en el origen de coordenadas. Obviamente, este término no contribuye a la fuerza neta. Esto es simplemente el término coulombiano. Pero los términos que son lineales en X, esos sí dan una contribución finita, que está dada por la ecuación 26. Entonces, conociendo la ecuación 26, ya podemos escribir la ecuación de movimiento, donde este md es lo que se llama la masa desnuda de la partícula. Y es obvio que si uno introduce un concepto de masa desnuda es porque a continuación va a introducir un concepto de masa vestida. O sea, queda esto flotando. ¿Por qué es necesario introducir
este concepto de una masa desnuda. ¿Qué quiere decir una masa desnuda? Bueno, lambda es proporcional a ρ, o sea, es proporcional a la carga. Si no hubiera carga, lambda sería 0. O sea que md sería la masa que tendría la partícula si no estuviera cargada. Pero eso, por definición, es un inobservable. O sea, yo no puedo agarrar un electrón, sacarle la carga como si estuviera, como si fuera un pullover, pesarlo y después volverle a poner la carga. Eso no se puede hacer, ¿no? Si le saco la carga no es más un electrón. Entonces, lo que yo mido, ¿no? Más o menos 10 a la menos 30 kilogramos, más o menos la masa del electrón, es la masa del electrón con carga y todo. No es esta masa desnuda. Y el problema que nos queda, es el último problema que vamos a tener que resolver, es precisamente sacarnos de encima la masa desnuda y escribir una ecuación de movimiento en la que aparezca puramente la masa observable, la masa que yo puedo pesar poniendo el electrón en una balanza o haciéndolo desviar en un campo electromagnético y viendo cuál es el cociente entre la carga y la masa. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vamos a volver acerca de esta dúo masa desnuda, masa vestida. Pero se entendió por qué hace falta introducir esta distinción. Porque yo no puedo. MD sería la masa que tendría la partícula si no hubiera carga, si lambda fuera 0. Pero no existe la partícula sin carga. O sea, tener carga es una propiedad intrínseca de la partícula. O sea que cuando yo mido la masa, estoy midiendo la masa de la partícula con su carga. No puedo obviar ese efecto. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Esa es una de las cosas, el comentario es un poco raro. Sí, es efectivamente muy raro y como vamos a ver, es más que raro, es bizarro. ¿Cómo apareció la masa desnuda en la ecuación? Porque era la ecuación que yo tenía antes, o sea, es una partícula libre, no estoy mirando ahora un oscilador, estoy mirando simplemente una partícula libre con carga. Entonces, la ecuación de movimiento es masa por aceleración igual a fuerza. Bueno, la estoy haciendo todavía más fácil. Acá debería haber una fuerza. Esto es masa por aceleración. Y la masa de Newton, es la masa que tendría la partícula si no estuviera cargada. Y entonces llegó a esta lambda. O sea, este MD es lo mismo que le hicimos, al principio de la clase le hicimos al oscilador. No, teníamos teníamos la ecuación del oscilador, el oscilador de física 1, y le metimos un término que venía de la interacción con el campo electromagnético. Ese término ahora es este lambda de omega. En la ecuación de Abraham-Lorentz, este lambda de omega es simplemente proporcional a omega al cubo. Bueno, acá no. Acá vemos que es bastante más complicado que eso, y por eso es que tenemos la esperanza que el lambda de omega de la ecuación 26 nos va a dar una ecuación de movimiento que no va a tener los problemas de estabilidad y de causalidad que tenía la ecuación de Abraham-Lorentz. O sea, acá está la masa desnuda porque lo que hicimos fue de la ecuación de Newton, masa por aceleración igual a fuerza, separamos la fuerza debida al autocampo y la pasamos al lado izquierdo de la ecuación. Pero esto no es satisfactorio porque
la masa desnuda no la puedo medir. Entonces tengo que reemplazar la masa desnuda por la masa vestida. Y cuando haya hecho eso, ahora sí voy a poder analizar si la ecuación que me quedó efectivamente está libre de los problemas de estabilidad y causalidad. Entonces, para eso tendría que evaluar esta integral. Y bueno, en realidad me las puedo arreglar porque una integral de este tipo tiene propiedades analíticas que están determinadas por haber usado la prescripción del Epsilon, y entonces analizando eso, y con bastante análisis complejo, me las puedo arreglar. Básicamente lo que yo me voy a preguntar es lo que hicimos antes de... Ay, disculpen. Lo que hicimos antes de buscar las raíces de esta ecuación, que era la ecuación para el oscilador más el término de Adaham-Minkowski, o sea, simplemente de ver cuáles son las oscilaciones libres, es lo que vamos a hacer ahora. O sea, vamos a ver para qué valores de omega probablemente complejo se satisface la ecuación 27. O sea, cuáles son las raíces de este corchete en el plano complejo de la variable omega. En realidad, no me interesa encontrar las raíces. Lo que yo quiero ver es que todas las raíces tengan parte imaginaria negativa. Porque entonces con una onda de la forma e a la menos i, digamos, zt, si z a su vez es menos i por algo, me queda e a la menos algo por t, o sea, algo amortiguado. Las soluciones van a ser estables si las raíces de esta ecuación tienen parte imaginaria negativa. O sea, lo que yo quiero demostrar es que esta ecuación, reescrita en términos de la masa vestida, solo tenga raíces en el semiplano inferior. Cosa que puedo hacer hasta cierto punto a partir de la estructura analítica de la función lambda definida por la prescripción del Epsilon. O sea, esta lambda tiene propiedades como satisfacer las relaciones de Kramer-Kronig y cosas por el estilo. Hay un montón de cosas que yo puedo decir acá de lambda simplemente a partir de cuál es su estructura analítica determinada por el hecho de que lambda sí satisface con la condición de causalidad. O sea que eso es una posibilidad. Pero bueno, es mucho más simple simplemente elegir una forma para esto, que se llama el factor de estructura de la distribución, que haga que yo pueda calcular lambda. O sea, no va a ser algo muy general, va a valer solamente para esa distribución de carga en particular. Pero para esa distribución de carga en particular, yo voy a poder calcular lambda explícitamente y entonces, ahora sí, en el peor de los casos, lo peor que puede llegar a pasar es que tenga que meter esta cosa en una computadora y encontrar las raíces numéricamente. Pero voy a tener una expresión explícita para quién es esta lambda. O sea que en aras de una mayor claridad vamos a sacrificar generalidad y simplemente vamos a estudiar qué pasa
con una distribución de cargas suficientemente sencilla que yo pueda calcular la función lambda. Y esa, por ejemplo, una distribución de carga que efectivamente es suficientemente sencilla, es una capa esférica, o sea, concentrar toda la carga como una densidad superficial de carga en una esfera de radio R. Toda la carga entonces va a estar en la superficie de la pelota se mueve rígidamente, sin rotar, en función de cómo se está desplazando el centro de la pelota. Para esta distribución de carga, vamos a poder calcular, entonces, bueno, la densidad de carga, la transformada de Fourier de la densidad de carga, y finalmente, la función lambda, la vamos a meter acá, y vamos a poder estudiar, para este caso particular, si es que se dan o no los problemas de causalidad y estabilidad que hacían que la ecuación de Abraham-Lorentz no fuera aceptable. Como tenemos 5 minutos, para no parar en el medio de una slide, le voy a proponer que paremos acá y que sigamos el miércoles. En realidad no es que falte mucho, pero arrancar el miércoles desde este punto y ya el mismo miércoles terminar con este tema de reacción de radiación. Y el tema que elegí para la semana que viene es la formulación, bueno, formulación relativista del electromagnetismo, la formulación lagrangiana relativista del electromagnetismo, y fundamentalmente lo que me interesa es la formulación hamiltoniana. O sea, nosotros habíamos visto la formulación hamiltoniana de la partícula libre relativista, y vimos que no era para nada trivial, porque terminaba siendo un sistema con vínculos, y que la existencia de vínculos tenía que ver con la invariancia de la teoría respecto de reparametrizaciones del tiempo. Bueno, acá tenemos la teoría que ya sabemos que es invariante frente a transformaciones de gauge. Lo que les quiero mostrar es cómo aparece, del mismo modo que para la partícula libre, aparecen vínculos en la formulación hamiltoniana que está en una relación inmediata con la invariancia de gauge. Así que la propuesta es esa, paramos acá, el miércoles terminamos con reacción de radiación, y la semana que viene haríamos un repaso de mecánica, de formulación hamiltoniana, y después la formulación relativista hamiltoniana de la teoría de Maxwell. ¿Está bien? ¿Les parece bien? ¿Quedó alguna pregunta de todo esto? Pensé bastante con qué tema... si puedo hacer una consulta respecto del final. Pensé bastante con qué tema terminar el curso. Hay muchos temas para elegir, pero la inmensa mayoría de los temas, hasta para los estándares de esta materia, son cuentosos. Me parece que el tema de formulación hamiltoniana tiene un cierto interés, sobre todo después cuando vean estructura 4 van a ver lo que se llama teorías de gauge, y haber visto esto les va a venir muy bien. Y es más conceptual, tiene su parte de cuentas, pero fundamentalmente es conceptual. Me parece una linda manera de terminar. Tenía 2 preguntas. Una era si puedo hacer una consulta con respecto al final. Sí, pero esperá que conteste la otra pregunta. La otra pregunta era, ¿nos quedaría la semana que viene de clases? Sí. Tenemos lunes y miércoles, o sea, hasta el 22
y después la última semana va a ser la semana de evaluaciones. Eso ahora lo van a hablar lo van a poder hablar con más detalle con Paula, cómo es el cronograma de los recuperatorios. Había una consulta respecto al final. Para los que no vamos a poder rendir el final de estas fechas, que creo que va a ser la mayoría, cuando se habiliten los finales para todos, también va a ser una monografía o va a tener otro formato. Mira, no quiero hacer un compromiso abierto. Digamos que hasta principios del año que viene, digamos abril del año que viene, sí, puede ser una monografía. Eh, ya después, o sea, la gracia de pedir una monografía es que, bueno, yo entiendo que no les voy a pedir que vuelvan a leerse todo el Jackson, porque para eso ya aprobaron los parciales, se supone que el Jackson lo leyeron. Pero eso tiene una fecha de caducidad, o sea, si van a dar el final dentro de 4 años, haber leído ahora el Jackson no les sirve de nada. Entonces, digamos que hasta las fechas de marzo, abril del año que viene, les conservo el privilegio de la monografía, y por supuesto es mucho más divertido que tragarse el Jackson para dar un final. Tampoco piensan que es, o sea, el tema es, sí, está bien, la monografía, pero ¿con qué tema? O sea, tampoco piensan que va a ser tan fácil. Pero para evitar esa situación, que me caiga alguien dentro de 4 años y me diga, bueno, quiero hacer una monografía, le pongo fecha de vencimiento a la oferta. Se las mantengo hasta abril 21. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ah, y una última cosa. La bibliografía de esto. Le digo, esto es un libro que me voló la cabeza, es impresionante. Herbert Spohn es un gran físico estadístico, es uno de los capos en física estadística de los años 70, 80. Y escribió este libro, es un libro relativamente reciente, del 2004, que absolutamente no tiene desperdicio, pero que no es para la mesita de luz. O sea, esto es el libro que les recomiendo si realmente quieren entender este problema. El libro de Miloni es un poquito más accesible que el de Spohn. Trata tangencialmente este problema. En realidad, el objetivo del libro de Miloni se llama El vacío cuántico. El objetivo del libro es demostrar la realidad de las fluctuaciones del punto cero del campo electromagnético. O sea, discutir una serie de efectos en que aparecen las fluctuaciones del punto cero del campo electromagnético. En algún sentido, la reacción de radiación es uno de esos efectos. Y por lo tanto, Miloni discute la reacción de radiación y lo que tiene de interesante es que discute tanto el caso clásico que estamos viendo nosotros como el caso cuántico. O sea que es un poco más accesible que el libro de Spohn y tiene de interesante que discute los dos casos, discute el clásico y el cuántico. Bueno, este es un paper clásico acerca de qué pasa en este problema en el régimen cuántico, y lo estoy citando por dos cosas. En primer lugar, es muy reciente, es una Physical Review Letter del año pasado, muestra que todavía esto sigue siendo un tema de investigación, no se sigue discutiendo acerca de cómo es el problema de la reacción de radiación. Y además, Adrián Rubio López es un compañero nuestro, se doctoró, ya debe ser 4 o 5 años, fue alumno de Fernando Lombardo, después hizo un postdoc conmigo, ahora está haciendo un postdoctorado en Europa, pidió el ingreso a carrera de CONICET, si sale todo bien, va a volver al departamento, y tuvo la gentileza
yo le dije que estaba preparando esta clase, tuvo la gentileza el que está trabajando en el tema de compartir sus puntos de vista. Así que aprovecho entonces el agradecimiento para Adrián por haberme orientado un poquito en cuál es la frontera sobre este tema en este momento. Así que bueno, les dejo entonces esta bibliografía. El Landau, como siempre, hay una pregunta, ahora voy a ir a la pregunta. El Landau, como siempre, es increíblemente elegante, pero hace una cuenta que es completamente ad hoc, o sea, hay que llevar un cierto tiempo entender qué es lo que está haciendo, o sea, por qué está haciendo eso. Cuando uno entiende por qué está haciendo eso, entiende lo que está haciendo. Si van a ver el Jackson, traten de que sea el Jackson la tercera edición. Y si no, si realmente están los dos papers en línea que les había citado antes, o estos,